Hola, ¿qué tal? Soy Julio Flores, estudiante de la Maestría de Lingüística de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy les estaré hablando sobre la lingüística del texto y el discurso. Empecemos definiendo lo que es la lingüística del texto. La lingüística del texto, concebida como una ciencia interdisciplinaria, se origina o emerge a finales de los años 60 del siglo XX en las universidades de Europa Central, específicamente en la Universidad de Constanza, Alemania. Una de las premisas que presenta esta disciplina o esta ciencia nos dice que los seres humanos no se comunican a través de frases, sino a través de textos, siendo estos las unidades básicas de la comunicación. Además nos dice que para que estos textos sean realmente un acto comunicativo, debe tener ciertas particularidades, como por ejemplo, debe estar inscrito en un contexto, debe poseer una intencionalidad y debe ser el producto final de la acción lingüística del hombre. El objeto de estudio de la lingüística del texto en sí es el texto, y su objetivo es dar cuenta de la cohesión y coherencia de cualquier texto, yendo más allá de los límites de la oración. Ahora bien, pasemos a definir lo que es el análisis del discurso. Es una disciplina cuyo objeto de estudio es el discurso. Esto no es más que el uso de la lengua que hacen los hablantes en situaciones determinadas. Tenemos entonces el análisis del discurso y la lingüística del texto, ambas disciplinas muy importantes para el estudio del habla. Aunque ambas presentan un objeto de estudio distinto, un enfoque y una identidad diferente, ambas convergen, se apoyan y se complementan en cierto punto, ya que a través del análisis, del descubrimiento de los procesos y de los recursos utilizados, va a conllevar a que podamos comprender y producir nuevos textos, ya sean orales o escritos, siendo así entonces el texto el resultado del discurso. Ahora bien, hablemos entonces o especifiquemos los objetos de estudio de cada disciplina. Encontramos el texto por el lado de la lingüística del texto y el discurso por el análisis del discurso. El texto sería el mensaje que se teje o que se construye, como dije anteriormente, el resultado de un discurso. Y el discurso sería esa acción pragmática, la que se encuentra en interacción con la sociedad, con la realidad. Según Cervera en 1990, el texto es el registro verbal o escrito de un acto comunicativo, viendo entonces que hoy en día análisis del discurso o la palabra texto no solo se remite a lo escrito, sino también a lo oral. Lo mismo pasa con el discurso, no solamente ahora trabaja lo oral, sino también lo escrito. El discurso sería entonces las acciones sociales que llevan a cabo los usuarios del lenguaje cuando se comunican entre sí en situaciones sociales, dentro de la sociedad y la cultura. En un principio el texto nació asociado al estudio de la lengua escrita solamente y el discurso por su parte solo al estudio de la lengua oral, en particular el estudio de conversaciones como las entrevistas de diversos tipos. Ahora veamos la función que cumple el contexto en cada una de estas disciplinas. Por un lado tenemos que el contexto va a permitir en el lado del texto determinar en muchos casos el valor y el significado de una palabra. Por ejemplo, encontramos la palabra corona en el siguiente texto. A la reina le colocaron una hermosa corona. El contexto nos va a permitir entender que no estamos hablando sino de una corona de joyas, de una corona de oro, y no no lo contrario, que sería una corona de flores o una corona funeraria. Eso nos permitiría descubrirlo a través del contexto. Y tenemos el discurso, que el contexto nos va a permitir dar razón del sentido que transmite el discurso, de la función que cumple este y las reglas y convenciones sociales por las cuales éstas se regulan. Es decir, el contexto me va a decir cuál es la intención real o cuál es el fin de ese discurso. La relación que existe entre ambas es que tanto el texto como el discurso han contribuido inmensamente al estudio de la lengua y a los conceptos e instrumentos desarrollados. Ambas son las unidades básicas de la comunicación. Por su parte tendríamos el discurso, que es el lado interactivo y dinámico del lenguaje, y el texto, que vendría siendo el producto. Según Biogrande,
y Dressler, 1981, expresan o aseguran que para que este texto sea realmente un producto comunicativo, debe poseer al menos 7 características o 7 propiedades, entre las cuales encontramos dos centradas en el texto, como lo son la cohesión, que se refiere a las secuencias oracionales que conforman la estructura textual, tengan una interacción léxico-gramatical. Y tenemos la coherencia, que se refiere a la información que presenta el texto, que la información que presenta el texto no contraste o no contradiga la información que se encuentra en el mundo. Luego encontramos dos que se refieren o están orientadas a las actitudes del interlocutor. La primera sería la intencionalidad, que se refiere al objetivo propuesto por el emisor a la hora de presentar un texto. Y tendríamos la aceptabilidad, que es el grado de tolerancia que presenta el destinatario a la hora de acercarse a un texto. Y tendríamos las tres últimas, que son las relacionadas al emplazamiento del texto en situación. Una de ellas sería la situacionalidad, que se refiere a las coordenadas espacios temporales que presenta o en la que se encuentra un texto plasmado. Y tendríamos la intertextualidad, que se refiere a la relación de este texto con otros textos del mismo tipo. Y por último, la informatividad, que sería el factor de novedad informativa que motiva el interés del receptor. Ahora bien, para concluir, me gustaría mostrarles tal vez un ejemplo de cómo entender la relación que existe entre el texto y el análisis del discurso. Por ejemplo, si consideramos que este pedazo de tela o este retazo de tela es un texto, pues este es el texto, está conformado por ciertos hilos, ¿verdad? Que esos hilos podríamos decir que son las palabras, y que a su vez esos hilos, esas palabras, conforman trenzados o nudos, y esos trenzados y esos nudos hechos por los hilos o palabras serían las connotaciones y efectos de esas palabras. Podríamos ver entonces que esta tela, el texto, está conformada por hilos, palabras, y las palabras a su vez se entrelazan y forman nudos y trenzados, que son los efectos y las connotaciones de esas palabras. Podríamos entender entonces que los hilos, las palabras, conforman grandes textos, y que el análisis del discurso me va a permitir primeramente saber para qué fueron trenzados esos puntos, si para formar un pañuelo, para formar un suéter, una bufanda. Y la lingüística del texto me va a ayudar a identificar qué tipo de hilo me está conformando este texto. Espero que haya sido de su agrado y pues nos vemos hasta la próxima.